Vamos a leer este versículo en Joel 2, verso 28. Amén. La Biblia dice, y después de eso, es una profecía, siglos antes de Cristo. Y la Biblia dice, después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor. El Evangelio de Juan nos dice que Dios es espíritu. Amén. Y Pedro escribió que Dios es santo. Y ambas afirmaciones son ciertas y por lo tanto entendemos que Dios es el Espíritu Santo. Amén. Tiene mucho sentido. Y la gran promesa del Nuevo Testamento es que la humanidad recibiría el Espíritu Santo de Dios de una manera que nunca antes experimentada. Amén. Dios llenaría literalmente al hombre con su Espíritu Santo y su Espíritu moraría con él dentro de él para siempre, para todos los siglos, para la eternidad, hermanos. Este solo sería posible mediante la obra de Jesucristo. La cruz marcaría una después y un antes en la comunión de Dios con su creación. Y por eso Joel dijo y profetizó, después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro continuó diciéndonos que al recibir el Espíritu Santo somos participantes de la naturaleza divina. Y Pablo describió la recepción del Espíritu Santo como Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza, el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando dentro de nosotros. Hay otras escrituras en el Nuevo Testamento y ellos se refieren a esta experiencia con terminología diferente. Por ejemplo, Juan el Bautista y Jesús dijeron que seríamos bautizados con el Espíritu Santo, es decir, inmersos en el Espíritu de Dios, tal como somos inmersos en el agua durante el bautismo en agua. Amén. Amén. En otros pasajes se dice que las personas recibieron el Espíritu Santo. Amén. En otras fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo es una promesa. Amén. No tenemos que merecerlo. Simplemente es una promesa, dice la palabra. Y Pedro nos dice en Hechos 2:38 que es un don de Dios. Es un regalo, es algo gratis, hermanos. Aleluya. Y todos esos términos se refieren a la misma experiencia de recibir el Espíritu Santo. Y llamamos esta experiencia Pentecostés. Amén. Porque ocurrió por primera vez el día de Pentecostés en el libro de Hechos, y es por eso nos llamamos pentecostales. Amén. La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Estamos unánimes aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Y de repente, algo de repente, amén, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, todo el hotel Hilton Garden en Sevilla, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y fueron todos. Dile todos. Todos. A tu vecino, dile todos. Todos. Dile tú. Tú. You. Todos. Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
Espíritu les daba que hablasen. Y si todo eso te resulta muy confuso por toda esta terminología, puedes usar el lenguaje con el que los cristianos hoy en día están más familiarizados y decir nacer de nuevo. Recibir el Espíritu Santo es a lo que Jesús se refiere como nacer del Espíritu o nacer de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua, el bautismo, Itzel, gloria a Dios, ha llegado, amén. Fiorella, bendiciones, amén. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quiero estar en el reino de Dios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día existen muchas enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Podemos llenar una biblioteca de los sermones que habían sido predicados sobre el Espíritu Santo, los libros que habían escrito sobre el Espíritu Santo. Hay una abundancia de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Pero yo quiero abordar hoy algunas enseñanzas erróneas hoy y corregir algunas cosas que muchas veces solamos escuchar, quizás por TikTok, quizás por YouTube, quizás por otro medio. Y yo quiero contestar estas enseñanzas usando las Escrituras. Amén. Amén. Muchas iglesias evangélicas, yo no estoy hablando de la iglesia católica, porque ellos tienen una creencia distinta, pero muchas iglesias evangélicas enseñan que cuando una persona cree en Jesucristo, él recibe instantáneamente o automáticamente el don del Espíritu Santo. ¿Ha escuchado esta enseñanza antes? Sí, amén. Amén. No solo yo. Es decir, si uno ora declarando su fe en Jesucristo y pidiéndole que entre en su corazón, entonces en ese momento él recibe el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero las Escrituras enseñan que la recepción o el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia distinta y independiente de la fe, de la creencia o el arrepentimiento. En el libro de Hechos 8, los samaritanos recibieron a Felipe, el evangelista, ¿ok? Con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo señales y prodigios en medio de su ciudad, sanando cojos y enfermos, echando fuera demonios y todo eso. Y por las señales, la gente, ellos creyeron rápidamente en el mensaje de Jesucristo. La Biblia nos informa que hubo una gran alegría en Samaria cuando Felipe les predicó a Jesús y realizó esos milagros, hermanos. La gente creyó con tanta convicción que se bautizaron en el nombre de Jesús. Incluso un mago se bautizó y se llamaba Simón. En este momento, él era un hombre de hechicería, pero en ese momento él creyó y fue bautizado. Amén. Pero la Biblia deja claro que a pesar de creer y ser bautizados, los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo. Hechos 8 y 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, ellos recibieron la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? Con el oído, sí, pero también con el corazón. Amén. Cuando la Biblia dice que recibieron la palabra, significa que entró a su corazón, no solo a su oído. Amén. Recibir es aceptarlo como la verdad, la palabra de Dios.
La Biblia dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, las armas grandes, amén, Pedro y Juan, amén. Si Pedro y Juan vienen más, sabemos que vamos a tener culto, gloria a Dios. Tenemos un Pedro que viene la semana que viene, amén, amén. Pastor Natán es un Pedro, él es un Juan, él es un hombre grande en Dios. El verso 15 dice, los cuales, habiendo venido, ahora están, Pedro y Juan, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían creído, ya habían sido bautizados, pero oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aunque los samaritanos creían en Jesús y habían sido bautizados, aún necesitaban recibir el Espíritu Santo. Es una experiencia aparte y la Biblia dice que lo recibieron cuando Pedro y Juan les impusieron sus manos sobre ellos. Amén, gloria a Dios. Amén. Otra vez, cuando Pablo se encontró con 12 discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, la primera pregunta que les hizo fue que, ¿alguien sabe su primera pregunta a los discípulos de Juan el Bautista? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Eso, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Interesante este lenguaje, porque eran dos experiencias aparte, la creencia y la recepción del Espíritu Santo. Pablo no habría hecho esta pregunta si el bautismo del Espíritu Santo se hubiera otorgado automáticamente al creer o al arrepentirse. Una vez más, vemos que esos hombres comprendieron rápidamente las palabras de Pablo y recibieron este maravilloso don. La Biblia dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. A veces pensamos, ¿por qué los pastores siempre están tocando con sus manos? Porque hay una transferencia del Espíritu Santo a través del toque. Es por eso hay que tener cuidado con quién permites que te toque. ¿Ah? Esa es sabiduría. Amén. Especialmente para los jóvenes. Amén. Hay que tener cuidado porque hay una transferencia a través del toque. Y cuando los pastores o los ministros están imponiendo manos, es para transferir la virtud, la unción que el Señor nos ha dado para que esta persona pueda recibir algo de Dios, sea el Espíritu Santo o sanación o ánimo, sea lo que sea. Hay una transferencia del poder de Dios a través de la imposición de las manos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces sabemos que hay dos experiencias distintas aquí. Puede suceder rápidamente, pero hay la experiencia de creer, arrepentirse y luego recibir este don glorioso del Espíritu Santo. Hay otra enseñanza que dice recibir el Espíritu Santo no es necesario para nuestra salvación. ¿Alguien ha escuchado esta enseñanza? Que el Espíritu Santo solo es una bendición añadida. ¿Alguien ha escuchado esta enseñanza? Es decir, no es necesario hoy en día. Es como un plus. Es como, no sé, tomar vacaciones y tener como un upgrade en su nivel de la sala de donde estás quedando. No, el Espíritu Santo es mucho más que... Sí, yo estoy de acuerdo que el Espíritu Santo es una bendición grande. Amén. Pero es mucho más que solo una bendición. Amén. Es mucho más que eso. Eso. Hay quienes coinciden. A veces ellos describen este proceso como algo opcional. Y esta enseñanza es común incluso en las iglesias
pentecostales. No las iglesias apostólicas, pero en iglesias pentecostales que reciben el Espíritu Santo, muchas veces lo enseñan como una cosa opcional. Amén. Pero si ya vimos que Jesús dijo que no podemos entrar en el reino de Dios por el cielo si no nacemos del Espíritu. Ok, ahora tenemos un conflicto. ¿Es necesario o no es necesario? No es necesario. No hay un intermedio, un espacio intermedio aquí. Es decir, si no recibimos el Espíritu Santo, no podemos entrar en el cielo. Ese me suena como salvación. Amén. Amén. Yo quiero entrar en el cielo. Ese es como todo el punto. Es entrar al cielo. Amén. Y estar con Jesús para siempre. Ok. Pablo escribió en 1 de Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo en el que somos bautizados es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo también es conocido como la iglesia, con I mayúscula. No estamos hablando de la membresía a una iglesia local. No estamos hablando de perteneces a Esperanza Viva o no. Ese es importante, pero la otra cosa más importante es perteneces al cuerpo de Cristo o no. ¿Has sido bautizado en su cuerpo o no? Ese habla de la salvación, no la pertenencia a una membresía local, sino al sello del Espíritu Santo puesto sobre todos los que son salvos. Pablo continuó en Romanos 8 y 9, diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es una escritura fuerte, ¿eh? Las escrituras dejan claro que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Lo tenemos claro, ¿sí? No debemos estar confundidos entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, porque sabemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Amén. Entonces es el mismo Espíritu. No recibimos dos espíritus. No hay espacio aquí para dos. Bueno, mira, estoy creando más espacio, más y más espacio. Comiendo demasiado, yo tengo más espacio cada día. Pero no hay espacio para dos espíritus, amén. Solo quiero un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y de hecho, Pablo escribió en 2 Corintios 3 que el Señor Jesús es el Espíritu. Y donde está este Espíritu hay libertad. Amén. Sabemos que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Hermanos, es necesario tener el Espíritu Santo para ser salvo. Amén. Amén. Pero esta es una noticia maravillosa. A veces lo miramos en una manera negativa, ¿sí? Hay otro requisito para la salvación. Sí, pero es una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque si el Espíritu Santo forma parte de nuestra formación o por nuestra salvación, es para todos. Es para todos. Porque Cristo murió por todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Y si es una obligación, una necesidad para salvación, es para mí. No es para ese hermano y no para mí. Por aquella hermana y no para mí. Es para todos. Porque es lo que brinda la salvación. Y eso es lo que Pedro predicó el día de Pentecostés. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Los itzel del mundo. Amén. Los que están lejos. Amén. Aleluya. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamaré? La llenura del Espíritu Santo es para todos. Cada ser humano en el mundo es una promesa para quienes obedecen el Evangelio de Jesucristo. Es para cada persona presente en esta sala, hasta Amén. Teresa, el bebé. Amén. 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 Es para todos, los ancianos, los ricos y los pobres. Amén. 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 Los flacos y los pastores. Amén. Es para todos. Este Espíritu Santo es para todos. Ahora, esto es importante porque muchas veces pensamos que no es para mí, porque no soy digno de recibirlo. Y la verdad es, sí, estás correcto. No eres digno de recibir el Espíritu Santo. Pero por eso tenemos gracia. Amén. Tenemos el sacrificio de Cristo. Amén. Y a través de fe en Él y el bautismo y el perdón de los pecados, recibimos no nuestra justicia, Amén. sino su justicia. Sí, Señor. Amén. Y el Señor imparta la justicia de Cristo a nosotros. Y Él no mira a nosotros como esta persona manchada, pecador. Él ve a su hijo. Amén. La justicia de su hijo está. Samuel se novia. Él tiene sus problemas, pero solo veo la sangre de Jesús sobre él. Él tiene muchas debilidades, pero lo que yo veo es mi espíritu dentro de él. Él tiene mi justicia. Él tiene mi espíritu. Él es mi hijo. Le he adoptado. Amén. Tenemos que entender todo eso. Porque las enseñanzas incorrectas y erróneas nos pueden detener de recibir el Espíritu Santo como debemos recibirlo. Muchas veces ponen los frenos en nuestras mentes por las enseñanzas que están flotando y pegando en nuestro cerebro. Bing, 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 bing. Hay 10,000 razones por qué no podemos recibir el Espíritu Santo. Y estamos pensando todo en el momento, en el altar. Y el pianista está tocando y el pastor está predicando, orando, y estamos pensando en miles de razones por qué no puedo. ¿Sí o no? ¿Ha pasado? ¿Solo a mí? ¿Había pasado? ¿Pasa a mí? ¿Ok? Pero necesitamos entender, es por eso la palabra de Dios es la clave. Si entendemos lo que dice la palabra, tenemos como una protección en contra de las mentiras del enemigo, de las dudas y las cosas que nos pueden detener de recibir este don, esta salvación maravillosa. Amén. Ahora, otra cosa que quiero corregir, ¿ok? Que hablar en otras lenguas, ¿ok? Es solo para quienes tienen ese don sobrenatural, o que hablar en lenguas no es para hoy. Ya había pasado la época de las otras lenguas, ¿vale? ¿Has escuchado estas enseñanzas? Que hablar en otras lenguas es solo para los super espirituales. ¿Sí? Con este don. Y hay un don de diversidades de otras lenguas. No de otras lenguas, de diversidades de otras. Hay que leer la Biblia cuidadosamente. Hay que prestarle atención. ¿Ok? Y también, ¿quién ha escuchado que, mira, no hay milagros hoy en día? No hay otras lenguas, no hay profecía, no hay... ¿Alguien ha escuchado eso? Amén. Sí. Qué aburrido. No tener milagros ni sanación. No quiero estar en un mundo así. Amén. Donde Dios no hace milagros hoy. ¿Ok?
Ahora, vamos a hablar del segundo argumento primeramente, ¿ok? Que hablar en otras lenguas no es para hoy. Por lo general, quienes enseñan esta doctrina citarán normalmente el primer libro de Corintios, capítulo 13, versos 8 y 10, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Has escuchado esta enseñanza? Vale. Estas enseñanzas afirman que el don de otras lenguas era exclusivo de los apóstoles o regionales, ¿ok? O los 120. Pero ya hemos leído en Hechos 19, donde hablaban los de Éfeso en otras lenguas. Podemos pasar a Hechos 10 y leer donde Cornelio, un gentil, un romano, habló en otras lenguas al recibir el Espíritu Santo. Pero ellos usan otra enseñanza. Ellos dicen que la Biblia, literalmente este libro que tenemos imprimido aquí, es lo perfecto de verso 10. Porque la Biblia dice más, cuando venga lo perfecto en sus mentes, cuando venga la Biblia imprimida y formado en un libro así, entonces lo que es en parte, las lenguas, la profecía, la ciencia, pasarán, acabarán. ¿Entiende el argumento? Ahora tenemos la Biblia, no necesitamos milagros, ni señales, ni nada. ¿Ok? Por eso ellos dicen que la Biblia ha vuelto obsoleta cualquier manifestación milagrosa del Espíritu Santo. Yo tengo muchos problemas con este argumento, pero un argumento principal, si esto fuera cierto y las señales sobrenaturales hubieran cesado con los apóstoles, me resulta súper extraño que Pablo y Pedro dedicaron capítulos enteros a instruir las iglesias sobre el uso adecuado de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Entiende la lógica aquí? Si las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo iban a pasar, ¿por qué ellos pasaban tanto tiempo escribiendo cómo usar los dones sobrenaturales? Interesante este punto de vista. Pero también hay otro argumento que dice, no es solo las lenguas, no es solo la profecía, pero también dice la ciencia, el conocimiento. Pues seguramente no ha cesado el conocimiento, la ciencia. Eso es evidente, todavía tenemos cerebros y podemos pensar y entender las cosas de Dios y su palabra. Entonces, este argumento no vale, según el mismo versículo que hemos leído. ¿Sabe? Entonces, ¿cómo debemos interpretar este versículo? ¿Qué es lo perfecto que vendrá? Pablo escribió sobre el cumplimiento del reino de Dios en la tierra con el regreso de Jesucristo. Y eso aún no ha sucedido. Y la iglesia necesita más que nunca una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Imaginamos, hermanos, que este día Cristo está, allí estamos con Él, en la ciudad de Jerusalén, está el milenio, estamos disfrutando su presencia. ¿Qué necesidad hay de hablar en otras lenguas? En ese momento no habrá necesidad de comunicar directamente con el Espíritu Santo, porque ya estamos viendo Dios encarnado, sentado sobre el trono.
va a pasar todo lo que está en parte y vamos a recibir el total de nuestra herencia. Vamos a ser tal como es Cristo en este momento. ¿Me entiendes? Vamos a tener mentes glorificadas, cuerpos glorificados. Vamos a entender todo. Vamos a saber todo. No habrá necesidad de otras lenguas, pero hoy en día sí. Porque todavía somos carne y estamos aquí en esta tierra luchando en contra de lo que sentimos con nuestros 5 sentidos y luchando para mantener la fe. Necesitamos estas señales, necesitamos esos milagros. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Amén. Ok, seguimos. Ahora, el segundo argumento, hablar en otras lenguas es solo para unos pocos. Ok, ese es un comentario como de estadística, ¿vale? En las iglesias que prediquen la necesidad del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas como la evidencia inicial del Espíritu Santo, la gran mayoría de las personas hablan en otras lenguas. Normalmente en las iglesias apostólicas, que son iglesias maduras, que llevan algunos años, la verdad es 90% o más de la gente ahí habla en otras lenguas. En iglesias que no prediquen que el Espíritu Santo es esencial para la salvación y que la evidencia inicial no es otras lenguas, el porcentaje es muy reducido. Puede ser 20 o 30%. ¿Por qué? Recibimos lo que predicamos. Y muchas veces la gente no son conscientes de la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Ese no es un fenómeno, es que los apostólicos están agregando todos con el don de hablar en otras lenguas. Tenemos como un radar que puede diagnosticar quién tiene ese don. No, esa persona sí, no. Es que lo que predicamos es la palabra. Y por predicar la palabra, la fe viene. Y podemos recibir el Espíritu Santo tal como dice en la palabra de Dios. Este es algo probado por la estadística. Ahora, hemos ya leído Hechos 2, Hechos 19, que muestran que hablar en lenguas acompañaba la recepción del don del Espíritu Santo. En cada relato detallado de conversión que encontramos en el Nuevo Testamento, una señal sobrenatural siempre acompañaba la llenura del Espíritu Santo. Y en cada relato donde tenemos los detalles de la conversión, las personas siempre hablaban en otras lenguas. Amén, gloria a Dios. Siempre. Entonces nosotros predicamos que hablar en otras lenguas es la evidencia inicial de que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo. No es la señal ni la evidencia final. Hay una distinción aquí importante. Hay pentecostales que piensan hablar en lenguas significa que mi vida está correcta. No. No es la última señal de su conversión, es la señal inicial de recibir el don. ¿Qué pasa después? Sepamos y entendemos lo que ha sucedido por esta señal. Es una evidencia para nosotros. Wow, ¿qué pasó a mí? Estaba hablando cosas como bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Esas son otras lenguas. Ese es un idioma del Espíritu Santo que has recibido. Pero hay otras señales que debemos buscar durante nuestra caminata con el Señor. Debemos ser transformados por el Espíritu Santo. Debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo. Paz, amor, gozo, benignidad. Todo eso. Fe, templanza, es difícil. Amén. Hay muchas cosas.
ser una transformación por el Espíritu Santo. No es solo, oh, he hablado en otras lenguas hace 10 años. Sí, felicidades, has recibido el Espíritu Santo, pero no estás dejando que Él obre en tu vida. Amén. Porque hay que someter al Espíritu Santo para recibirlo la primera vez, pero hay que seguir sometiéndose a Él Amén. para ser transformado. Ese es un proceso de toda la vida, hermanos. Amén. Nosotros predicamos que es la señal inicial de recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Yo voy a pasar por eso rápidamente, pero yo quiero compartir 5 cosas sencillas para recibir el Espíritu Santo, enseñados por el misionero Billy Cole, que vivió hace años, y él, no sé, vio más que 1,000,000 personas llenos con el Espíritu Santo por su ministerio, probablemente mucho más que ese número, ¿ok? Si queremos recibir el Espíritu Santo, número 1, debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es un sincero apartarse del pecado y volverse a Dios. No se trata de solo sentir lástima por nuestros pecados y fracasos, sino de tomar la sincera decisión de cambiar nuestra vida. ¿Ok? La Biblia, no la Biblia, perdón, está en azul, por eso lo he dicho. Hay un dicho que dice, Dios llena los corazones hambrientos, no los saciados. Amén. Y si estamos llenos de pecado y egoísmo y falta de perdón, no habrá lugar para que el Espíritu Santo de Dios habite dentro de nosotros. Número 2, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Según las palabras del Señor, el requisito esencial para recibir el Espíritu Santo es la fe y el arrepentimiento. En Juan, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo. De hecho, muchísimas personas reciben hoy en día el Espíritu Santo antes de ser bautizadas. Eso sucedió en Hechos 10 con Cornelio. Fuiste bautizado antes de recibir el Espíritu Santo, pero lo recibiste en pleno culto, eso. Pero la Biblia también dice que Dios da el Espíritu a quienes le obedecen. Y sabemos por las Escrituras que el bautismo en agua en el nombre de Jesús es un mandamiento de Cristo y de Pedro también. Por lo tanto, si buscas el Espíritu Santo, te recomiendo que primero te bautices en el nombre del Señor Jesucristo en agua para obedecer el Evangelio y recibirás el don del Espíritu Santo. Seguramente, yo no tengo ninguna duda, ¿vale? He escuchado muchas veces, he estado preguntado, pastor, ¿piensas que voy a recibir el Espíritu Santo? Y mi respuesta siempre es la misma, sí, seguramente. Si lo quieres, vas a recibirlo. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Entonces yo sé que tú vas a recibir el Espíritu Santo siempre. Amén. 3. Un fuerte anhelo por hambre de Dios. Debemos tener un intenso anhelo espiritual y la expectativa de recibir el Espíritu Santo. Muchas personas no reciben el Espíritu Santo simplemente porque no se entregan completamente a Él o tienen poco deseo recibirlo. Recibimos el Espíritu Santo como recibimos cualquier otra cosa de Dios. Fe y deseo. ¿Ok? 4. Fe. Hay que tener fe. Amén. Debemos creer que Dios te va a llenar ahora mismo. Mientras estemos orando. No mañana, no la semana que viene,
No si te conviertes en una buena persona, no si haces todo a la perfección esta semana, no es por eso, es por la fe que recibimos el Espíritu Santo. Debemos confiar activamente y buscar la promesa de Dios, excepto el día de Pentecostés, cuando Jesús les dijo que esperaran. Todos en la Biblia recibieron el Espíritu Santo poco después de creer o bautizarse. La única instancia en la Biblia donde tenemos un tiempo de espera es el día de Pentecostés, cuando Jesús les dijo, hay que esperar en Jerusalén 7 días o 10 días, según como quiere contar, ¿vale? Pero el resto inmediatamente recibió el Espíritu Santo. Es algo que debemos esperar inmediatamente, que de repente va a pasar en nuestras vidas, como está escrito en Hechos 2. Amén. 5. Alabanza y adoración con entrega. Hermano César, ¿puede pasar y ayudarme? Billy Cole, el misionero, enseñó: Dios llena un vaso que alaba. Cuando hablaron en otras lenguas en Hechos 2, hablaron las maravillas obras de Dios. Perdón, las maravillosas obras de Dios. ¿Ok? Cuando hablas en lenguas, harás lo mismo. Vas a estar alabando y hablando las maravillosas obras de Dios, pero en una lengua desconocida. Amén. No en español ni en inglés, sino en un idioma desconocido. Amén. Si quieres recibir el Espíritu Santo, debes alzar tu voz y alabar a Dios libremente con tus propias palabras. A menudo les indico a las personas que comiencen gritando aleluya. Esa siempre es mi sugerencia, que griten aleluya, porque como quita las inquietudes y todo eso. Amén. Y que continúen alabando y dando gracias a Dios por su perdón, por su sacrificio. Y al entregar tu lengua a Dios, Él cambiará tu idioma. Eso es lo que muchas personas piensan, que el Señor me va a esforzar a hablar, como darme un golpe en la parte de atrás para hablar, para que hable. No, no funciona así. Hay que someterse a su Espíritu y entregar tu lengua a Él. Y en ese momento, Él te llenará. Amén. Porque al final es tú que hablas. Dios no está hablando, Él está dando las palabras a tu espíritu y tú estás hablando. Estarás en control, pero un control sometido a Dios. ¿Ok? Si deseas recibir el Espíritu Santo, número 1, no esperes, no lo pienses demasiado. Quita todas las dudas aquí, no temas y simplemente responde con fe y obediencia. Vamos a ponernos de pie.